poder romper los enlaces que existen entre los polisacáridos y poder llevarlos a su forma más simple, que es en forma de monosacáridos. Entonces, el primer paso, hidrólisis intraluminal por la alfa-amilasa. De hecho, uno de los medicamentos que se usa, bueno, aún se utiliza a veces, pero ya no tanto, para la diabetes, es la carbosa. La carbosa es un inhibidor de la alfa-amilasa. Entonces, si nosotros evitamos que se rompan los enlaces de los carbohidratos, pues por tanto, ¿qué va a pasar? No se van a absorber. Recording in progress. No se van a degradar hacia glucosa y por tanto no vamos a absorber glucosa y por ende debería de bajar la glucosa, ¿no? Que tenemos en sangre, pero pues actualmente esos fármacos ya no se utilizan. Ahora, entonces dijimos que el segundo paso es la digestión en membrana. Entonces aquí, permítanme, todavía faltaban algunos. Entonces, en el paso 2, que es la digestión en membrana, vamos a utilizar las enzimas que se encuentran en el enterocito. No son enzimas que se secreten por alguna glándula. Son enzimas que ya se encuentran integradas en la membrana del eritrocito en borde en cepillo. Por eso es que una se llama hidrólisis intraluminal y la otra hidrólisis digestión de membrana. Entonces, el segundo paso, que es la digestión de membrana, vamos a utilizar oligosacaridasas. Las oligosacaridasas son un grupo de enzimas que nos sirven para romper los enlaces de los oligosacáridos. Recuerden que nos habían quedado 3 residuos, que es la maltriosa, la dextrina y la maltosa. Esto si nosotros consumimos celulosa. Si nosotros consumimos leche, pues nos van a quedar residuos de lactosa, o si comemos algo azucarado o un jugo, nos van a quedar residuos de sacarosa. Entonces, hasta ahorita tenemos todavía residuos, no tenemos todavía los monosacáridos para poder absorberlos. Entonces, tenemos 3 enzimas. Hagan de cuenta que a esta célula le hicimos un zoom y ahora estamos viendo su membrana. Todo esto que nosotros vemos aquí es la membrana del enterocito. ¿Nadie se perdió hasta este punto? Bueno, asumiremos que no. Entonces, tenemos de las oligosacaridasas 3 enzimas de relevancia, que son las que nos sirven para degradar todos los carbohidratos que nosotros consumimos. La primera es la lactasa. ¿Qué va a hacer la lactasa? Separar a la lactosa. Exacto. Si es una lactasa, es una enzima. Entonces, ¿qué va a hacer la enzima? Romper. Ahora, la lactosa, ¿por qué 2 moléculas está compuesta? Glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa. Exacto. Aquí tenemos en rojito la glucosa y en amarillo la galactosa, para que no se pierdan, ¿vale? Entonces, si es una lactasa, ¿qué va a romper? Va a romper la lactosa, supongamos que nosotros comimos leche, ¿no? Entonces va a romper la lactosa y va a romper este enlace interno, el enlace interno que existe entre los 2 carbohidratos, cosa que dijimos que no podía ser la alfa-amilasa. Entonces, ¿qué nos va a generar? Glucosa y galactosa. Entonces, entró lactosa y esta enzima que nosotros vemos aquí en amarillo se une a la lactosa y es capaz de romper su enlace y generarnos glucosa y galactosa. Se los puse con colores para que fuera más fácil seguirlo. Entonces, galactosa es lo amarillo y glucosa es lo rojo. Ahora la maltasa. ¿Qué va a hacer la maltasa? Romper la maltosa. Exacto. ¿Y la maltosa por qué está compuesta? Dos glucosas. Glucosa y glucosa. Exacto. Aquí vemos glucosa, glucosa, glucosa. Y recuerden que es capaz entonces de romper que la maltosa y la maltotriosa eran productos de la hidrólisis de
¿Qué eran estas moléculas antes de separarse? Que lo vimos en la diapositiva pasada. Glucosa. Amilasa. Ajá, la amilasa los rompió, pero ¿qué componente químico formaban? La maltriosa y la maltosa. O sea, si los pegamos, si aquí pegamos la maltosa, Disacáridos. no. O sea, las 5 moléculas de carbono. La amilosa. Exacto, la amilosa. Ajá, pero recuerdan que la alfa amilasa solamente podía romper el enlace interno, el que estaba aquí. Y nos quedó maltotriosa y maltosa, que son todas glucosas. Ajá. Entonces, tanto la maltotriosa como la maltosa pueden ser separadas por la maltasa. La maltasa es esta enzima que vemos aquí. Ujú, es parte de la membrana de la célula. Entonces, es capaz de unir tanto maltriosa como maltosa. No se queden ahorita con la maltriosa, ¿vale? Quiero que se queden con esto, que la lactasa degrada lactosa en glucosa y galactosa, que la maltasa degrada maltosa ¿en qué? Glucosa y glucosa. Exacto. ¿Y qué hará entonces la sacarasa isomaltasa? Es maltasa, ¿eh? Me equivoqué aquí al escribir. Degrada sacarosa. Exacto. ¿Y la sacarosa por qué está formada? Glucosa y Glucosa y fructosa. fructosa. Exacto. Entonces degrada sacarosa en glucosa y fructuosa. La fructosa es esta verde que vemos aquí. Ajá. Entonces, recuerdan que en la maltotriosa, cuando nosotros la rompimos parcialmente con la alfa amilasa, nos habían quedado otros 2 residuos. Ajá. ¿Qué cuál era? La dextrina alfa límite. Exacto. Ajá. Nos había quedado dextrina y las otras dos, ¿no? Maltotriosa y maltosa. Entonces, esta sacarasa isomaltasa también es capaz, tiene una peculiaridad. Ujú. Las otras dos que vimos eran enlaces, ¿qué? ¿Qué tipo de enlace es este? Que es lineal. 1,4 alfa. Exacto. Entonces, tanto la lactasa como la maltasa son capaces de romper el enlace externo alfa 1,4. Pero la sacarasa isomaltasa, además, es capaz de romper el enlace alfa 1,6, que genera ramificaciones. Ujú. O sea, esa rompe los dos enlaces. Exacto. Rompe tanto el alfa 1,4 como el alfa 1,6. Todas las enzimas, estas tres, en conjunto se llaman oligosacaridasas y todas hidrolizan enlaces alfa, pero la sacarasa isomaltasa es la única que hidroliza los dos, tanto alfa 1,4 como alfa 1,6. Ujú. Entonces, ya que nosotros rompimos todos los enlaces, ahora sí nos quedan libres los monosacáridos y ya somos capaces de absorberlo a través de unos transportadores que ahorita vamos a ver cuál. Ahorita solamente enfóquense en las enzimas. Ujú. Entonces, lactosa, que es glucosa más galactosa, maltosa, glucosa y glucosa, sacarosa, glucosa más fructosa. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. ¿Alguien es intolerante a la lactosa? ¿O tiene alguna familia? Bueno, Sí. les quería comentar esto porque normalmente se cree que cuando una persona es intolerante a la lactosa, tiene una deficiencia de lactasa, que es esta enzima que vemos aquí, de esta. Ajá. Pero actualmente la hipótesis dice que no hay como tal una deficiencia, o sea, no quiere decir que no haya, ujú, sino que hay una deficiencia de esta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, hay variaciones obviamente de esto entre la población. Ujú. Normalmente las personas de raza negra tienen menos lactasa que las personas caucásicas. Ujú. Entonces nosotros genéticamente estamos programados para que una vez que nosotros dejamos de tomar leche materna, disminuya la efectividad de la lactasa. Algunas personas todavía ese remanente, a lo que quiero llegar, no baja tanto la actividad.
Ajá, no están programados genéticamente para que baje tanto la actividad de la lactasa. Y por eso es que la mayoría, pues, no nos pasa nada por tomar leche. Y hay personas que sí les pasa por tomar leche, simplemente porque hay una disminución de la actividad de la lactasa. Ahora, ya que logramos romper todos los enlaces de los carbohidratos, estamos listos para su absorción. Ujú. Entonces ya solamente tenemos tres componentes, que es glucosa y ¿qué otros dos? Galactosa. Y Fructosa. ¿Por qué a mí me sale cruda? fructosa. Monosacáridos. Recuerden que ya no solo nos quedan monosacáridos y la sacarosa es la unión de glucosa con fructosa. Ujú. Y nosotros solamente somos capaces de absorber monosacáridos, que es galactosa, glucosa y fructosa, ¿vale? Ahora, eh, todo esto que se ve aquí en naranja es la luz del intestino. Ujú. Supongamos que aquí está el intestino. Esta es como la capa. Y aquí están todas las células en borde de cepillo. Y esta es la luz. Ujú. O sea, aquí va pasando toda la comida, todo el bolo alimenticio. Esto naranja que vemos aquí es la luz del intestino. Y lo que vemos aquí en azul, aquí abajito, pues hay vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos. Ujú. Entonces, cuando hablamos de luz, nos referimos a que es donde va pasando toda la comida. Y recuerden que la célula la dividimos en una parte apical, que es esta, que es la que está en contacto con la luz, y una parte vasolateral. Vaso, que es esta, basal, y lateral, que es la que está en contacto con el espacio intersticial, que es donde se encuentran todos los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y nervios. Ujú. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro la digestión? Ya terminamos digestión. Dijo parte apical y vasolateral. Ajá, parte apical, que es esta, y parte vasolateral. Ujú. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, continuamos. Entonces, la absorción también se compone de dos pasos, que es la captación por la parte apical y la salida. Ujú. Entonces nosotros lo vamos a captar o agarrar todos esos monosacáridos y los vamos a sacar por la parte vasolateral. Cuando hablamos de sacar, quiere decir que todos esos nutrientes, todos esos monosacáridos los debemos de llevar al torrente sanguíneo. Ujú. Ahora, para la glucosa y la galactosa tenemos un cotransportador que se llama sodio glucosa tipo 1. Ujú. Sodio glucosa cotransportador tipo 1, que se llama SGLT1. Entonces, el SGLT1 nos va a servir para meter tanto la galactosa como la glucosa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un cotransportador? ¿Alguien sabe? Que ayuda a transportar, ¿no? Ajá. Entonces es un canal que nosotros tenemos aquí en la membrana que ayuda a transportar los solutos que tenemos en la luz. Pero cuando nos referimos a cotransporte quiere decir que algo más va pegado a ello. Entonces, para nosotros meter una sola glucosa o una sola galactosa, tenemos que meter dos sodios. Este es un transporte activo secundario. ¿A qué nos referimos con un transporte activo secundario? No sé si recuerdan o alguna vez vieron que nosotros tenemos en las células una bomba sodio-potasio ATPasa. Ujú. ¿Recuerdan cuando vimos electrolitos? Que necesitamos mantener alto el sodio fuera de la célula y bajo dentro de la célula. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, todo eso se logra gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Si nosotros lo dejáramos así al azar, pues iba a estar en concentraciones iguales, porque siempre el cuerpo busca el equilibrio.
pero gracias a esta bomba sodio tepeasa estamos sacando sodio de la célula y queda poco sodio dentro de la célula y mucho sodio fuera de ella. Ajá. Entonces, ¿esto qué genera? Que haya poco sodio dentro de la célula y mucho sodio fuera de ella. Entonces, qué es lo que va a pasar? Recuerdan cuando hablamos de ósmosis que los solutos se van a mover de donde hay menos hacia donde hay más. Entonces, si nosotros dentro de la célula tenemos poco sodio, pues el sodio va a tratar de entrar. Ya después con la bomba lo vamos a sacarlo otra vez, pero inicialmente el sodio va a tratar de entrar. Entonces, este cotransportador funciona con sodio y con glucosa o galactosa. Entonces, si nosotros tenemos poco sodio dentro de la célula, se activa este cotransportador y vamos a meter 2 moléculas de sodio por una molécula de glucosa o galactosa. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ujú. Entonces decimos que es un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque no se está utilizando directamente aquí la energía. La energía se está utilizando acá en la bomba sodio-potasio, pero de manera secundaria como efecto colateral, dijimos que esto genera hiponatremia dentro de la célula y por tanto activa el transportador. Ujú. Entonces, en resumen, necesitamos estar gastando energía para poder hacer funcionar el cotransportador indirectamente, pero estamos utilizando energía. Entonces, el SGLT1, ¿cómo funciona? ¿Quién me repite? ¿Qué es lo que mete? Sodio. Galactosa o glucosa y sodio. ¿Cuántas moléculas de sodio? 2. Exacto. Ujú. De hecho, uno de los medicamentos que funciona para la glucosa es un inhibidor del cotransportador, pero SGLT2 en los riñones. Ujú. Entonces funciona igual con sodio con sodio y con glucosa. Y lo que hace este medicamento es que el riñón empieza a secretar y a reabsorber glucosa. Y si lo inhibimos, pues ya no va a reabsorber glucosa y la va a empezar a tirar por la orina. Y así bajamos la glucosa en sangre. Pero ese es otro tema y se llaman SGLT2. Pero bueno, el que tenemos entonces en los enterocitos se llama SGLT1 y sirve para transportar glucosa y galactosa. Y funciona como un transporte activo secundario. Eso es lo importante que quiero que se quede. Entonces, glucosa y galactosa utilizan SGLT1 y el SGLT1 es un transporte activo secundario. Ujú. Y es un cotransporte. ¿Por qué? Porque utiliza sodio y glucosa. Ahora, ¿qué pasa con la fructosa? Como podemos ver aquí, la fructosa entra por otro transportador. La fructosa entra por difusión facilitada. ¿A qué nos referimos con esto? Que no necesita un gradiente de concentración para activarse. Cuando nosotros tenemos mucha fructosa, esta va a pasar solita a través del transportador, sin gasto de energía. Es por eso que pues las bebidas azucaradas y comer mucho azúcar pues engorda, ¿no? Porque no hay una regulación de esto. O sea, la fructosa entra por sí sola a través de la membrana del enterocito. Ujú. Entonces, ¿por qué transportador entra la fructosa? GLUT5. Exacto. Entonces, de nuevo, glucosa y galactosa entran por SGLT1 y fructosa entra por GLUT5, que es transportador de glucosa número 5. Esas son las siglas. Ujú. Ahora, dijimos que este es el primer paso, la captación. Ya lo tenemos dentro de la célula de los enterocitos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Sacarlo hacia el torrente sanguíneo. Aquí abajo, imagínense que hay vasos linfáticos y vasitos sanguíneos. Ajá. Entonces, esto lo vamos a lograr a través de un solo transportador. ¿A qué nos referimos con esto? Que no necesitamos ya 2 transportadores. Tanto la glucosa como la galactosa como la fructosa pueden salir por el mismo transportador. Y igual es un transporte facilitado, no necesitamos gasto de energía, que es el GLUT2. Ujú. Entonces, para meterlo, necesitamos uno para la galactosa y glucosa y uno para la fructosa. Pero para sacar esta fructosa hacia el torrente sanguíneo, solo necesitamos un solo transportador. Todos pueden pasar a través del GLUT2.
Y igual es un transportador facilitado. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Va a pasar solito por diferencia de concentraciones. Como aquí tenemos poca azúcar y aquí tenemos mucha, pues solita se va a mover hacia acá. ¿Sí? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Alguien no entendió algo? No, todo bien. Perfecto. Bueno, yo tengo una duda. Sí, dime. En la parte que nos había dicho que era un transporte activo, nos dijo que era por ósmosis. Y en el caso de esto por salida, que igual es por gradiente, ¿es diferente? ¿Es de difusión o Es como? difusión facilitada. Ah, ok. Y bueno, ¿y cuáles son como las diferencias? Ah, bueno. Lo que pasa que aquí, o sea, en el caso del SGLT1, no entra como tal por ósmosis, sino que es un transporte activo. ¿Por qué? Porque dijimos que la bomba sodio TPasa hacía que hubiera poco sodio dentro de la célula. Ajá. Entonces, al haber poco sodio dentro de la célula, pues todos los electrolitos tienden a moverse hacia donde hay menos. Pero no quiere decir que pasa por ósmosis. Si pasara por ósmosis, pasaría así, a través de la célula, sin ningún transportador. Esa es la ósmosis. Ujú. Y la difusión Ah, facilitada necesitan un transportador. Igual funciona por concentraciones, pero utilizan un transportador. Y en el caso de la ósmosis, solamente por concentración. Si tenemos acá mucho cloro, por ejemplo, y aquí poquito, va a pasar por sí solo, sin necesidad de un transportador. Y en el caso de la difusión facilitada, igual es por concentración, pero necesitan un transportador. ok. Ujú. Muchas gracias. Sí, dime, José. Bueno, aquí en la imagen se ve que entran dos moléculas de sodio, pero adentro hay tres, bueno, Ah, indica que van a salir. ¿Por qué ah, pasa eso? porque la bomba sodio de potasio funciona sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios. Si nosotros sacáramos 2 sodios, quedaría igual la concentración. Ujú. No habría un cambio. Y por lo tanto, si cada vez que nosotros activamos la bomba vamos sacando un sodio, pues cada vez va a haber menos sodio, ¿no? Si metemos 2 y sacamos 3, cada vez que se utiliza la bomba vamos perdiendo uno más y uno más y cada vez se va haciendo menos. Este sodio puede venir o sea, de cualquier lado, no nada más es el que se metió, ¿vale? Sí, gracias. O sea, nosotros dentro de la célula tenemos electrolitos, todos, en menor concentración, pero tenemos electrolitos. Ajá, entonces simplemente esto se refiere a cómo funciona la bomba sodio-potasio TPasa, que es metiendo 2 potasios y sacando 3 sodios. Y así mantenemos el gradiente bajo de concentración de sodio para que funcione el cotransportador. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Nada de qué. Ahora sí vamos con lo divertido, con el ciclo de Krebs, perdón, con la glicólisis. Después es el ciclo de Krebs. Entonces, hasta ahorita quedó todo claro con la absorción y digestión, porque ya no lo vamos a ver después. Ahorita ya son puras rutas metabólicas. Sí, Como que se cortó. sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con la glicólisis. Ujú. Entonces, nosotros una vez que consumimos ya cualquier alimento, generamos glucosa. Ya sea que hayamos generado glucosa o galactosa o fructuosa, pero en cantidad la principal es la glucosa y por eso nos vamos a enfocar en ella. Esto puede pasar casi con cualquier molécula de los monosacáridos que vimos, pero nos vamos a empezar a enfocar específicamente en la glucosa porque recuerden que dijimos que la celulosa está compuesta por glucosa y que casi toda nuestra dieta viene de la celulosa y del glucógeno, que también es glucosa. Ajá. Solamente cuando consumimos sal o leche, pues ya obtenemos otros monosacáridos, pero principalmente es glucosa. Ahora, entonces recuerden que esto pasó al espacio intersticial, ¿no? Y ya de ahí se fue a los vasos sanguíneos, de ahí se fue a la cava, de ahí al corazón, y ya de ahí a todo el sistema. Entonces ya tenemos sangre en todo el cuerpo. Digo, ya tenemos glucosa en toda la sangre del cuerpo, ¿vale? Ahora, esta glucosa necesita ser utilizada como energía.
Entonces esta glucosa va a ser llevada por la sangre hacia todas las células del cuerpo. Casi todas las células del cuerpo, a diferencia del eritrocito, son capaces de realizar estas vías metabólicas de las que vamos a estar hablando. Ajá. Entonces, ahorita no se fijen tanto en esto. Entonces, ahorita el primer destino que vamos a ver es la formación de piruvato, que es la glucólisis. ¿A qué le suena el nombre de glucólisis? Ruptura de glucosa. Exacto, vamos a romper la glucosa para generar piruvato. La glucosa tiene 6 moléculas de carbono. Entonces lo vamos a romper para generar 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que es el piruvato. Ujú. Ya este piruvato después nos va a servir para entrar al ciclo de Krebs y generar energía. Y después del ciclo de Krebs a la cadena respiratoria. Ujú. Bueno, este es un resumen de la glucólisis. Ujú. Entonces, la glucólisis básicamente la vamos a ver como una inversión de energía y una ganancia de energía. ¿A qué nos referimos con esto? En esta reacción podemos ver que se invierte energía ATP. El ATP es la principal fuente de energía del cuerpo para poder transformar la glucosa y dividirla. Pero podemos ver acá abajo que también se genera ATP, ¿no? Entonces, el ATP Sí. es como la moneda de cambio. Vamos a hacer una inversión de 2 ATPs y permítanme un minuto. Bueno, continuamos. Entonces, es una inversión de 2 ATPs para generar otras 2 moléculas de ATP, en general 4 moléculas de ATP, 2 NADs, que también nos van a servir para formar energía, y piruvato, que también nos va a servir para generar energía. Ajá. Entonces, en la glicólisis al final lo que vamos a generar es 4 ATPs. Pero recuerden que invertimos 2, ¿no? Entonces, netamente vamos a generar 2 ATPs como ganancia. Entonces, invertimos 2 ATPs y generamos 4. Entonces, de estos 4 menos los 2 que habíamos invertido, pues de manera neta nos quedaron 2 ATPs. ¿Sí queda claro? Cierto. Bueno, ahora, como dijimos, la glucólisis consta de 2 fases, de inversión y de ganancia. Entonces, en la primera fase vamos a generar una serie de reacciones químicas para convertir esta glucosa en otros productos, degradarla, y con una inversión de 2 ATPs vamos a generar una ganancia de 2 ATPs. Bueno, de 4, pero si le restamos los 2 que invertimos, al final nos queda una ganancia de 2 ATPs. Ujú. Ahora, el primer paso, esto ya es dentro de la célula. Ujú. Entonces, imagínense que bueno, ya teníamos mucha hambre, acabamos de comer, acabamos de absorber la glucosa. Entonces, ¿cómo va a estar la concentración de glucosa dentro de las células? ¿Y cómo va a estar en la sangre? En la sangre va a haber más concentración. Exacto. Y va a haber poca acá, ¿no? Entonces va a pasar la glucosa hacia dentro de la célula para darle energía. Ajá. Entonces el primer paso es el paso de la sangre, de la glucosa que está en la sangre hacia dentro de la célula. Ajá. Entonces el primer paso es la síntesis de glucosa 6-fosfato. Les voy a mencionar cuáles son las enzimas como clave y que sí les pueden preguntar. Esta es una de las que sí se deben de aprender, porque es el primer paso para la conversión de glucosa. Entonces, la glucosa, como vemos aquí con 6 átomos de carbono, a través de la exocinasa. ¿Recuerdan que hay una exocinasa en el hígado que recibe otro nombre, que lo comentó la doctora? No. Bueno, la exocinasa, ¿a qué se refiere? Es una enzima que va a actuar sobre un carbohidrato con 6 átomos de carbono. Este carbohidrato también, ¿cómo se llama? Glucosa.
Entonces, el otro nombre que recibe la exocinasa es glucosinasa, pero solamente la que está en el hígado y en cerebro. Ujú. Entonces, esta exocinasa lo que va a hacer es añadirle un fosfato a esta glucosa, como vemos aquí. En el carbono 6, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Ajá. Entonces, en el carbono 6 le va a añadir un fosfato. Para que esta exocinasa pueda actuar, necesita utilizar energía, necesita utilizar ATP. Entonces, rompe este ATP. ATP significa adenosin trifosfato. Quiere decir que es una molécula con 3 fosfatos. Ay, esto era una P. ¿La exocinasa es lo mismo que exoquinasa? Sí, quinasa y sinasa son sinónimos, nada más que quinasa es como una mala traducción del inglés. Entonces, lo que hace es romper este ATP y al romper este enlace genera energía y queda un fosfato suelto. Entonces, si nosotros le quitamos a un ATP un fósforo, ¿qué nos queda? ADP. Adenosín difosfato. Ahora solamente nos queda una molécula con 2 fosfatos. Y el otro fosfato que había salido de aquí, lo vamos a utilizar para añadírselo a la glucosa. Entonces, si es glucosa 6-fosfato, esto quiere decir que hay un fosfato en el carbono 6 de la glucosa, como vemos aquí. Este es el primer paso. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque a nosotros al realizar esta reacción, lo que aseguramos es que esta glucosa ya no pueda salir de la célula. ¿Por qué ya no puede salir de la célula? Tiene una carga negativa ahora. Entonces es más difícil que esta glucosa salga de la célula y que atraviese la membrana. Ujú. Entonces, este paso para lo que sirve es para que la glucosa se quede dentro de la célula y ahora sí puedas continuar con la siguiente transformación. Ujú. Entonces, el primer gasto de energía es aquí, en la exocinasa. Entonces, recuerden, la exocinasa, esa sí se la tienen que aprender, convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y ya no puede salir de la célula. Ahora, el segundo paso es la conversión de glucosa 6-fosfato a fructuosa 6-fosfato. Ujú. El puro nombre de la célula nos va diciendo qué es lo que hace cada molécula. Ajá. Entonces, si es una fosfoglucosa isomerasa, aquí está la clave, isomerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Isomerizar la molécula de glucosa. Exacto. Entonces, simplemente lo que va a hacer es que va a cambiar un grupo carboxilo por una acetona. Ajá. Entonces, la glucosa 6-fosfato como tal es una aldosa y la va a convertir en una acetosa, que es la fructuosa 6-fosfato. Simplemente va a ser un cambio conformacional en la estructura química de la glucosa para que ahora sea fructuosa. Ujú. Pero seguimos conservando los 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ujú. Entonces, simplemente lo que hace es isomerizar, cambiar la glucosa hacia una fructuosa. Pero el fosfato se sigue manteniendo en el carbono 6. Ujú. Ahora, esto se hace ¿para qué? Para que este carbono este carbono quedó libre. Ujú. Recuerden que la glucosa acá en su forma natural tiene un carbono como libre, que es este. Estos carbonos libres es fácil que se les una un fosfato, a diferencia de estos otros carbonos. Entonces, al nosotros realizar esta isomeración, lo que hacemos es que quede disponible otro carbono para fosforilarlo también. Para eso se hace esta reacción. Ahorita en 2 minutos nos vamos a salir otra vez, ¿vale? Sí, sí. Ujú. Ahora, el tercer paso es la fosforilación de la fructuosa 6-fosfato. Ujú. Esta enzima se llama fosfofructosinasa 1. Si es fosfofructosinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Fosforilar la fructosa. Exacto. Sinasa
quiere decir que utiliza energía. Fosfo quiere decir que fosforila y fructosa que actúa sobre la fructosa. Entonces va a utilizar igual ATP para fosforilar la fructosa 6-fosfato. Entonces recuerden que con la isomeración había quedado disponible otro carbono acá. Entonces este carbono ahora está disponible para ser fosforilado. Entonces ahora nos queda fructosa 1,6-difosfato. E igual, este ATP se rompió y ahora nos quedó ADP. Ujú. ¿Puede Entonces, repetir la enzima? sí, fosfo, fructosinasa o quinasa. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, ahora nos queda un fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces, por eso es fructosa 1,6-difosfato. Los nombres nos van indicando qué es lo que va pasando, ¿vale? Voy a dejar de compartir y ahorita